Vamos a hablar del nacimiento del movimiento Puente, observando el contexto del llamado a su fundador, el surgimiento del carisma y la vivencia de la espiritualidad comunitaria. En el mes de noviembre del año 1965, el Concilio Vaticano II decreta Apostolical Actuositatem, que habla sobre el apostolado de los laicos y en su proemio dice: el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. 6 años después, y con el eco de ese pronunciamiento en sus oídos, y en un contexto sociopolítico muy complicado para la provincia de Tucumán y para la República Argentina, Dios elige a alguien de esos lugares, un hombre cristiano y comprometido socialmente, y que acude a cubrir la necesidad surgida en un grupo de jóvenes de una parroquia que se habían quedado sin alguien que los acompañara. Es en 1971 cuando, con la premisa marcada para el apostolado laical en el documento del Santo Concilio, afirmará la necesidad de un apostolado laical comprometido, organizado y con sólida formación espiritual y doctrinal. En ese contexto, Guillermo Silvester asume el acompañamiento de un grupo de jóvenes y donde por obra del Espíritu Santo el carisma comienza a gestarse, cumpliendo con el mandato de salir y la consecuencia inmediata de esa acción, la detección y formación de dirigentes para la Iglesia. Es Dios quien elige a Guillermo. Él solo dice sí. Responde con compromiso pleno a ese llamado, acción que caracterizará al movimiento como un carisma de amor que aporta, que acompaña y que también corrige. Un carisma que enseña a ser personas sólidas, respondiendo con el sí a lo que sí y no a lo que no. Un carisma que establece un compromiso serio, formal y exigente para quien lo quiere vivir. Porque el llamado es así, al que quiera, en un tiempo y espacio determinado, en la realidad social en la que vivo, a la que debo trascender. Es personal, porque podemos decir que en nosotros se cumple aquel anuncio de Jesús en Juan 15:16. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den frutos y que esos frutos sean duraderos. A 50 años podemos decir que la realidad actual del Puente somos cada uno de nosotros y las respuestas dadas a tantas necesidades. En esta breve historia del movimiento son los frutos duraderos de aquel sí del fundador a la elección de Dios. La vivencia a ese llamado nos conduce a una vinculación vital, estable y proporcionada con el Creador, a vivir la vida de un modo y en un proceso que implica tener una relación personal y comunitaria con Dios Padre en nombre de Cristo, a impulso del Espíritu Santo por el camino de la propia vocación. Esta espiritualidad involucra toda mi vida, no solo desde el aspecto ritual, sino que impregna todo mi ser. Cada acto de mi vida es iluminado por mi espiritualidad. No se trata de una decisión personal, es ontológico, porque está en lo profundo del ser. El sí a ese llamado es reconocer algo que ya existía dentro de uno. Cuando la respuesta es no, es negarse a la propia realidad interior, negarse a uno mismo. Es caer en la propia frustración porque, aunque cumpla con todas las exigencias rituales, está la sensación permanente de no responder radicalmente a ese llamado. Podemos pensar que la espiritualidad depende de la oración, de los actos de piedad y de la estabilidad ritual. Sin embargo, es al revés. Estos actos son consecuencia de mi vivencia espiritual. Debemos orar, pero la oración no es una máquina de incrementar espiritualidad. La oración es comunicación con Dios, es un regalo de Él, un encuentro con Él mismo que Él mismo inicia, donde Él pone las condiciones y lo dimensiona. Y esto requiere de la humildad para no poner el plan propio por encima del plan de Dios. En cualquier movimiento o comunidad eclesial, una de las piezas claves es la vivencia de una espiritualidad común.
no como un matiz adicional que nos convierte en cristianos, sino como algo que impregna cada fibra de la comunidad. La espiritualidad común es vital para unir, sobre todo cuando estamos geográficamente separados. Es la que orienta nuestros actos y decisiones, que nos caracteriza y nos hace sentir comunidad. En Puentes seguimos la visión plena de la espiritualidad común. Quiere decir que en nuestra comunidad no hablamos de una espiritualidad diferenciada, de la espiritualidad del laico, la espiritualidad del sacerdote o la espiritualidad de los consagrados. Estos son solo niveles de compromiso y entrega. La medida de profundidad de la espiritualidad depende en primer lugar de lo que Dios nos ofrezca y en un segundo momento supone del esfuerzo y la actitud de la persona. Somos una comunidad espiritual donde conviven distintas respuestas al mismo llamado y en la que nos necesitamos unos a otros como el aire para vivir. Esta espiritualidad común debe ser plena y está fundada sobre la visión ignaciana y paulina de la espiritualidad, que toma de San Ignacio lo incisivo y organizado y la concepción de un apostolado con formación, dedicación y solidez compromisoria, que por la espiritualidad que desarrolla en el miembro de Puente busca ser sólida y preparada para los desafíos del mundo actual. Debe actualizarse permanentemente y hacer una lectura de la realidad circundante, ya que ese es el campo de siembra donde deberá sembrar la palabra de Dios. En ese ámbito debe ingresar para estar en el mundo sin ser del mundo, buscando a los hijos dispersos para reunirnos en la gran comunidad de los hijos de Dios. De San Pablo tomará el carácter y la firmeza espiritual y la visión de la vida cristiana como una permanente siembra en salida y una entrega completa, sin retaseos, una vida espiritual integrada a cada realidad personal, sin separar el apostolado de los compromisos temporales y de la vida familiar. La espiritualidad de Puente es integradora de la vida en todas sus expresiones. De lo contrario, podremos caer en el activismo, trabajando mucho sin una espiritualidad equilibrada. Puedo trabajar muchísimo apostólicamente, corriendo el riesgo de dañarme a mí mismo y hacer un trabajo ineficaz. Este activismo me lleva a ver lo que el otro no hace, creyendo que todo lo que hay que hacer es lo que yo hago. Y no darme cuenta que las tareas es una suma de actividades, donde la mía es una y la del otro otra. Por ello, si mi actividad la pongo en manos de Dios y la sobrenaturalizo, crezco yo y la comunidad toda. Puente es la vivencia de la espiritualidad comunitaria, producto de respuestas a llamados personales y la expresión vital del camino trazado por el Santo Concilio de un apostolado comprometido, ordenado y formado en el espíritu y la doctrina. Es la responsabilidad de hoy vivir profundamente esa espiritualidad, el legado que iluminó las vidas del fundador y de los que lo sucedieron, para ser una comunidad firmemente afianzada en el carisma que nos fue dado para transmitir y hacer crecer en extensión y profundidad fecunda.